Buenas tardes, mi nombre es Arsenio Parra, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad vendré a hablarles sobre las fuentes y fundamentos del derecho empresarial. Las fuentes del derecho empresarial son la Constitución, los tratados internacionales, la ley, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los reglamentos, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, las costumbres mercantiles. Además de las fuentes tenemos que los fundamentos. Los fundamentos son los elementos dentro del derecho empresarial como el comerciante y los actos de comercio realizados. Mientras que las fuentes es una herramienta para cuidar ese derecho empresarial como el Código del Comercio. Diferencia. Los fundamentos son la base debido a que es el comerciante el que realiza los actos de comercio. Dentro de esas áreas se balancea el proceso, mientras las fuentes son las leyes que resguardan el comerciante, aunque cada uno de ellos posee funciones diferentes y es importante dentro del derecho mercantil. Llamamos la fuente del derecho mercantil a todo aquello que se origina en su aspecto objetivo, de norma o regla obligatoria de conducta, y constituye, por lo tanto, el modo y la forma especial cómo se desarrolla y se desenvuelve la rama del derecho. Además, también tenemos que la fuente del derecho empresarial atañe a grandes y pequeñas empresas. Desde la misma constitución de una compañía se requiere la asesoría permanente de la parte legal que haga lo posible por una correcta tramitación. Es decir, existe una asesoría jurídica para las empresas, para su constitución, entre otros requisitos que tiene que tener el comerciante. Que a partir de allí empieza toda una labor de crecimiento que es imposible sin los conocimientos necesarios para respecto a lo que es y lo que no se puede hacer según la regulación de cada país. Por lo menos en nuestro país, Venezuela, tenemos que la regula el Código de Comercio. El Código de Comercio es el que regula las actividades del comerciante. También tenemos que, como la fuente, como ya anteriormente lo hablé, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. ¿Por qué es una fuente? Porque de ahí es donde nace el derecho. La ley, por las costumbres, por la jurisprudencia, por las doctrinas que son realizadas por estudiosos del derecho y algunos otros principios. Se entiende comúnmente como fuente del derecho el lugar donde brota la norma jurídica, siendo alusión a origen de palabra fuente, manantial, agua que brota de la tierra, principio, fundamento o algo. Se reconoce como fuente del derecho la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. En el caso del derecho mercantil, los autores no están de acuerdo en adoptar todas aquellas como fuentes de esta rama del derecho. Y hay quienes insisten en la jurisprudencia. No es una fuente del derecho mercantil y que su utilidad se encuentra en que permite la interpretación de la norma jurídica. La ley como fuente del derecho mercantil. La ley es la norma escrita y estrictamente hablando, la ley es algo formal. Es aquella producida por un acuerdo de procedimiento para que ello establece la Constitución de la República. Esto es proceso ante la Asamblea Nacional y pasan por varios requisitos para poder crearse una ley. Costumbre. Se entiende como la costumbre aquella pauta comúnmente aceptada por la sociedad, que se repite con la conciencia de que son obligatorias. Las costumbres tienen su origen en la historia del derecho mercantil. Ha ayudado a suplir las lagunas de la ley e interpretarla, pero a diferencia del derecho civil, en el que podrá hacerse uso de las costumbres cuando se autorice. En el caso de la costumbre en el derecho mercantil la situación es distinta. En el artículo 9 del Código de Comercio establece que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos la constituyen son uniformes públicos, generalmente ejecutados por la República o en una determinada localidad, y reiterando por un largo espacio de tiempo, apreciación prudencialmente los jueces del comercio. Tenemos también las características del derecho mercantil, que son la universalidad, el comercio. En la universidad tenemos que el comercio requiere una interrelaciones como
causa independiente para que ellos se constituyan en tal. Sin una interrelación de comunicación de comercio no evolucionaría. La cotidianidad se caracteriza por un constante cambio en el servicio y producción extendidos sobre otras fronteras. Tenemos las costumbres, que es un principio y retomado las nociones sobre el derecho y sobre las actividades y la conducta de los comerciantes. Tenemos la equidad, tomando en consideración la postulación que rodea la historia del comercio, la necesidad de crear por su rapidez inmediata la seguridad, el crédito. Sin crédito no se puede mantener el comercio. Las notas. Roberto Wormis, en el curso de Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, establece lo siguiente: se ha transformado un derecho subjetivo en el cual el estatus del comerciante es un derecho subjetivo, proclamado en el Código Napoleón, basado en los actos comerciales de un derecho consuetudinario emanado de las leyes y los tratados, desde la Edad Media al derecho mercantil y las medievales. Cabe destacar que las fuentes del derecho, como todos sabemos, las fuentes donde nace, el derecho nace en Roma, a través de sus leyes se han ido modificando en la actualidad. En Venezuela tenemos el Código del Comercio, el código que regula al comerciante, las actividades comerciales. También como primera ley tenemos la Constitución, tenemos también el Código Civil y el Código de Comercio. Esto ha sido todo, muchas gracias.